Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Me gustaría que me confirmarais si se escucha correctamente el audio y si podéis ver ahora mismo la imagen que sería el gráfico del Dow Jones. Dice que el audio sí, pero que el gráfico todavía no. A ver, voy a intentar solucionarlo. A ver, aquí compartiendo. Ahora sí, ¿no? Ahora podríais ver el gráfico del Dow Jones. Bueno, en el caso de la bolsa norteamericana vemos que está consolidando después de una fuerte subida. Dijimos que era lo lógico después de una subida muy vertical, que viniera un periodo de descanso, de consolidación, después de una subida muy rápida, para que consolidara niveles y regulara indicadores, ¿no? Bueno, pues ha regulado esos indicadores desde sobrecompra, sobre todo desde niveles de euforia que comentábamos, y pues lo que podemos ver es que tras esa consolidación o descanso, el Dow Jones ha formado un doble suelo, con lo cual lo más probable sería que viéramos más subidas. Ese objetivo solo se anularía de perder los 17.992. Es verdad que parece muy poco descanso a toda la subida que ha tenido, pero claro, se ha pegado una subida desde el Brexit tremenda y es verdad que la caída respecto a lo que había subido es mínima, apenas llega al 38,2 de la subida, ¿no? Pero vemos como ya ha hecho una figura de doble suelo, se ha frenado en dos ocasiones en esos 17.992 y al superar el máximo entre mínimos que os comentaba, de los 18.358 puntos, tenemos una figura de doble suelo activada hacia 18.709 puntos. Así que tenemos activado ese doble suelo en el Dow Jones hacia 18.709 puntos. De momento sin ninguna señal de giro, pequeño soporte intermedio en los 18.052, pero sobre todo en los 17.992 puntos, que es la zona donde formó esa figura de doble suelo. Bueno, pasamos al SP. Decidme si se os cambia el gráfico. Tengo miedo que pase lo de la semana pasada. A ver si tenéis ya ahora mismo el gráfico del SP en vuestras pantallas o si se os ha quedado parada la pantalla en el gráfico anterior. Si me lo podéis confirmar, así me quedo más tranquilo. Si no, es que tenemos algún problema técnico. Vale, o sea, no estáis viendo el gráfico del SP. Volvemos a tener ese problema de que no se actualiza el gráfico en el momento. De momento veis el Dow Jones, me decís. A ver, ¿y ahora? Está todavía el Dow. Vale. Y a alguno no le sale ninguno. Todavía nada.
Ahora sí, bueno, pero puede ser que, luego lo veremos al cambiar el gráfico del SP, pues puede ser que tengáis un delay, que siga habiendo un retraso, que igual es menos que la semana pasada, pero a lo mejor puede ser 2 minutos de retraso, ¿no? O sea que lo veremos después, cuando cambiemos del SP al Nasdaq, y si no, pues seguimos así intentando pues ver un buen número de activos, ¿no? Y comentando posibles estrategias, aun con esa sincronización del vídeo, ¿no? Yo he pasado ya aviso del fallo de la semana pasada, así que bueno, vamos a ver si podemos más o menos ir dando el seminario de esta manera. En el caso del SP500, lo que podemos ver es que también ha consolidado después de una fuerte subida tras los mínimos del Brexit, aunque en este caso todavía ha corregido menos, todavía menos, que ya es decir, que el Dow Jones. La consolidación del SP ni siquiera ha llegado al primer nivel Fibonacci, al 38.2 del movimiento. Lo que podemos ver en el SP500 es que también tenemos una figura de triple suelo, porque el doble suelo ya lo cumplió, que era pequeñito, y aparte, pues el SP lo que ha formado es un triple suelo, 3 mínimos más o menos en la misma zona, y al superar los máximos entre mínimos podemos también activar una figura. Medimos la distancia y proyectamos desde el punto de ruptura. El objetivo, por lo tanto, en el SP estaría en torno a los 2.204 puntos. 2.204 puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el soporte clave? Pues no perder esos mínimos del triple suelo, 2.120 puntos. 2.119, 2.120, ¿de acuerdo? Esa es la zona del triple suelo, donde ya formó, activó y cumplió un doble suelo, y donde formó, activó y veremos si cumple el triple suelo hacia 2.203 puntos. Me parece poca corrección la que ha tenido el SP, o poca consolidación o poco descanso, ¿no? Pero siempre nuestro escenario ha sido el de continuidad alcista. Hemos dicho que hay que aprovechar las correcciones para comprar bolsa americana, ¿no? Lo ideal hubiera sido que corrigiera algo más. De hecho, aunque corrigiera más, yo sigo pensando que en todo caso, en vez de ponerse nerviosos, habría que aprovechar esas correcciones para intentar entrar, ¿no? Porque la tendencia de la bolsa americana, como venimos repitiendo cada semana desde hace 7 años, es alcista desde el año 2009. Y así lo hemos repetido cada semana. Y claro, estamos hablando de que el año tiene 52 semanas. O sea que han sido muchas semanas durante estos 7 años, más de 350 semanas repitiendo en estos seminarios que la tendencia de la bolsa americana era y sigue siendo de momento alcista. En cuanto al Nasdaq 100, índice tecnológico, sector tecnológico, la tendencia del Nasdaq pues también es impecablemente alcista. De momento, ninguna señal de giro. ¿Me podéis confirmar cuando veáis el gráfico del Nasdaq para saber si hay delay, si sigue habiendo el problema y de cuánto tiempo es? Si seguís viendo el SP, pues para saber cuánto tiempo tarda en cambiar el gráfico, ¿no? Pero yo creo que hay retraso, que hay delay, que desgraciadamente no podéis ver los gráficos al momento, ¿no? No sé por qué motivo, no sé cuál es el problema, porque yo uso también esta plataforma y no me da ningún problema, entonces no entiendo cuál puede ser el problema. Vale, bueno, en cuanto al Nasdaq, os aparecerá ahora en pantalla, cumplió una figura de triple techo, que comentamos en su día, y marcó un mínimo en 4.656 desde donde ha subido fuerte. Esos 4.656 son soportes. Es importante no perder ese mínimo de los 4.656 puntos. Como soporte, la media 200 sesiones es un soporte intermedio, además de esos 4.656, donde se frenó en la sesión del 26 de septiembre y desde donde intenta volver a subir. Está fortísimo, fijaos que no tiene nada que ver ni siquiera con el gráfico del Dow Jones ni del SP. En este caso es que ni se ha acercado al primer nivel Fibonacci de toda la subida, es decir, ni al 38.2, no ha hecho ningún ajuste, y desde los mínimos del Brexit la subida es imperial, ¿no? Imponente, impresionante, ¿no? Siguiendo un poco nuestro escenario, decíamos en 2010 que el Nasdaq era el índice con más potencial de Estados Unidos, que era el índice que seguramente se comportaría mejor. Desde el 2009 ha sido el mejor índice de bolsa americana. Os están diciendo que va a estallar la burbuja tecnológica desde hace 7 años y que se va a hundir la tecnología, pero lo cierto es que no para de subir, ¿no? Entonces, lo ideal es
no quererse anticipar al mercado, sino seguir las tendencias del mercado. Eso es importante porque hay muchos traders que se pierden muchas oportunidades o mucho dinero por historietas, ¿no? Pues por miedo o por cosas que no valen para nada, como no, es que ha subido mucho y va a estallar una burbuja. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Por- Voy a algo simple. ¿Por qué sube un activo? ¿Por qué sube? Cuando un activo sube en bolsa, pues la avena, el petróleo, el IBEX, Amadeus, ASML Holding, cualquier valor, cualquier activo, ¿por qué sube en bolsa? Vale, dice Julián, cuando hay más demanda que oferta. Vale, ahora veis en Nasdaq, o sea que sobre 2 minutos o un poco más de 2 minutos de retraso, casi 3, ¿no? Vale, 2:40, me dice alguien que lo ha medido. Bueno, pues pido disculpas por este fallo de la plataforma, ¿no? Intentaré que lo solucione, pero la verdad que no puedo hacer nada más, porque todo lo que está en mi mano ya lo he probado no lo soluciono. Y ahí, además esta plataforma la utilizo varias veces por la semana y me funciona siempre bien, con lo cual no sé a qué se debe que me esté fallando, ¿no? En este seminario y en el de la semana pasada. Bueno, lo que os decía, cuando un activo sube es porque hay presión compradora, es porque hay muchos inversores que están dispuestos a comprar, porque hay muchos millones y millones y millones de euros, de dólares, de yenes, de francos suizos, de libras que están queriendo comprar ese activo. Entonces, ¿quién es un inversor individual para poner en duda la tendencia? Esto es a mí lo que quizás más me sorprende en estos 15 años que llevo en los mercados es esa falta de humildad por la cual muchos inversores le dicen al mercado lo que tiene que hacer o incluso le dicen al mercado que está equivocado. ¿Creéis que tiene sentido que un inversor individual diga que tiene más poder su teoría que lo que está pasando en el mercado movido por millones y millones de dólares o de euros? Yo creo que es mucho más sencillo que sigáis el flujo del dinero, que sigáis la tendencia, a que queráis anticiparos o que no creerse la tendencia. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Decía Steve Nisson, uno de los famosos analistas técnicos especializado en velas japonesas, uno de los grandes inversores, grandes traders que aparecen en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro en Editorial Alienta, en el grupo Planeta, dice, el trading exitoso supone tener de su lado tanto la tendencia como las probabilidades. El trading exitoso supone tener de su lado tanto la tendencia como las probabilidades. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido querer tener la razón, querer ser más listo que el mercado, querer anticiparse, y lo que tenéis que hacer es seguir la tendencia del mercado. Cuando los precios suben, intentar incorporarse a la tendencia alcista. Cuando los precios bajan, intentar incorporarse a la tendencia bajista, abriendo posiciones bajistas, pero desde luego no estar comprado. ¿De acuerdo? Bueno, tendencia alcista muy fuerte en el Nasdaq 100 desde que en el Brexit hizo ahí un pequeño doble suelo, y tendencia alcista primaria de largo plazo desde el año 2009. Así que de momento sin ninguna señal de giro. Y los primeros soportes, esa zona de soporte intermedio en la media de 200 sesiones, y luego estaría también en los 4.656 por ser ese el mínimo anterior. Pasamos a Europa con el IBEX 35. La tendencia del IBEX ahora mismo está en fase de rebote, pero lleva varios días consolidando niveles, y está en fase de rebote mientras no pierda 8.393. Desde el Brexit hay mínimos y máximos crecientes, desde finales de junio. Importante para que eso no se quiebre, que no pierda el mínimo anterior, los 8.393 puntos. Mientras no pierda 8.393, el IBEX sigue en tendencia alcista. Tiene un soporte intermedio en los 8.603. Esa es una zona de soporte intermedia, que también estaría bien que no perdiera. E incluso tiene un soporte anterior, ampliando un poco el zoom, yéndonos a
a los mínimos de finales de este mes de septiembre en los 8.630 puntos, nivel que respetó ayer, y ayer además dejó ahí una vela Caracasa blanca que avisábamos que podía traer un intento de rebote, como así ha sido, ¿no? En la sesión de hoy nos hemos ido a buscar la primera resistencia, que es la media de 200 sesiones, así que de cara ya casi al intradía, a la sesión de mañana o pasado, primera resistencia media de 200 sesiones, 8.796, perdón, 8.086, luego resistencia 8.966, 9.136 y sobre todo 9.155 y 9.360. Para medio plazo quedaros con 9.360 porque ese sería el punto, el nivel en el que pues nos estaría diciendo el IBEX que se ha hecho un suelo y que lo peor ha pasado y que todo apunta a más subidas, ¿no? Vengo diciendo estos últimos meses que si el IBEX fuera capaz de superar 9.360, pues se abrirían las puertas a mayores subidas para medio plazo, incluso para buscar niveles de 11.000 puntos. ¿De acuerdo? Seguimos. El IBEX que, bueno, lo que hizo fue cumplir estructuras por Fibonacci, luego corregir tras la ruptura de un canal bajista y ahora en un movimiento de consolidación que veremos si respeta la zona 8.603, 8.630. Ahí tiene un primer soporte intermedio. Seguimos. Sí, podríamos marcar un pequeño doble suelo en esa zona 8.630, ¿no? Pasamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx, pues también está consolidando dentro de un intento de rebote claro, con un primer soporte en los 2.932 y resistencia en los 3.100 zonales y sobre todo en los 3.157, 3.157, máximos de abril y nivel clave. Por encima de ese nivel, pues todo apuntaría a más alzas, ¿no? Para medio plazo. Entonces, máximos de abril son muy importantes en el IBEX, como acabo de decir, 9.360, en el Eurostoxx, 3.157, y también es un nivel muy importante para el Nikkei, para la bolsa japonesa, los máximos de abril. En este caso hablaríamos de los 17.613. Por encima de ese nivel, pues pensaríamos que se ha hecho un suelo de medio plazo y esas bolsas que se han quedado rezagadas podrían intentar seguir con una buena subida, ¿no? En cuanto al DAX, bolsa alemana, bueno, en el caso del DAX, consolidando un poquito, igual que otros índices americanos, ni siquiera ha corregido al primer FIBO al 38.2 y tiene un primer soporte importante en los 10.288. Por debajo de ese nivel, yo creo que apuntaría más caídas porque incluso se podría marcar una especie de pauta de murciélago. Es una pauta no muy común y que apuntaría caídas hacia 9.873 puntos. La bolsa italiana es la que se ha quedado más rezagada dentro de Europa, como vengo comentando desde hace ya muchos meses, desde hace más de un año, por culpa de su sector bancario, que está todavía más débil que el español, que ya es decir, y en el gráfico horario vemos cómo ha funcionado de resistencia, cómo nos ha funcionado la media 200 sesiones, que siempre os repito que cuando baja es zona de resistencia a vigilar. Por encima de ese nivel mejoraría, es decir, ahora mismo en el ultra corto plazo también es el índice que presenta mayores resistencias o más resistencias en el camino y no ha roto de momento ningún obstáculo serio. El primero sería esa zona de la media 200 sesiones, luego estarían los 17.400 y sobre todo ya los 18.000 zonales. Esos serían los niveles claves de resistencia. Y si el MIP está en el extremo de índice de mayor debilidad en Europa, en el otro lado del índice más fuerte de Europa, como vengo comentando desde hace un par de meses, desde el Brexit, es el FTSE, el índice de Reino Unido. En buena parte es verdad que gracias a la caída o la debilidad de la libra. Es el que está aguantando mejor, el que más ha subido desde el Brexit y no daría ninguna señal de debilidad mientras no pierda el soporte de los 6.615. Ahí es donde tiene el primer nivel de soporte clave. Corto o medio plazo de índices, empezando con el IBEX. Bueno, el IBEX lo que os decía antes, ¿no? Voy a ser rápido. El primer soporte clave estaría ver si la media 200 sesiones, que antes fue resistencia, ahora es soporte, no perder 8.603, y si lo pierde habría que ver si mantiene los 8.393, que ese nivel también es importante. ¿De acuerdo? 8.393 sería una zona de soporte clave para el IBEX porque es el último mínimo relevante. Y como resistencia estaría 9.155 y sobre todo 9.360. Por encima de ese nivel pensaríamos que el IBEX ha hecho un suelo de medio plazo y que apuntaría a más subidas tras haber hecho esa figura de suelo. 9.360,
zona clave, ¿de acuerdo? Sí, hay un problema con el delay, ¿eh? Lo lamento porque veo que se sigue incorporando gente y me comenta que pues que no van viendo el gráfico que voy enseñando, que hay un retraso sobre unos 2 minutos y medio, ¿vale? Hay de retraso entre la imagen y el audio. Bueno, no es tanto como la semana pasada, pero sigue habiendo ese error. Lamento las molestias, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Es un fallo de la plataforma que no sé a qué se debe. Seguimos, por cierto, soportes en el IBEX, aparte de los comentados, luego ya para medio largo plazo, 7.500 y 6.000. Esos serían los niveles clave de largo plazo. En el Eurostoxx ya hemos dicho la clave superar 3.157. En el DAX, que lo venimos comentando también desde varios meses atrás, el DAX ha mejorado mucho porque ha sido capaz de superar máximos de abril y tenemos sucesión de mínimos y máximos crecientes y solo falta una confirmación, que es la ruptura de nuestra directriz bajista. Le tenemos que añadir un octavo toque que se ha producido la semana pasada. Teníamos 7 toques en nuestra directriz, que llevo ya un par de meses avisando. Le tenemos que añadir un octavo toque ya a la directriz bajista bolsa general del DAX, que sigue funcionando. Yo creo que es evidente, cada vez más, porque ya son un montón de toques en esa resistencia, y si la supera yo creo que tendría el camino despejado ya para seguir subiendo, ¿no? Es un índice que está fuerte desde el 2009, el DAX, a diferencia de otros índices europeos, que lo viene haciendo muy bien, aunque eso sí, con mucha volatilidad, nada que ver con la bolsa americana, que además de subir mucho y muy fuerte desde el 2009, lo ha subido con muy pocas correcciones y realmente sin ninguna volatilidad prácticamente, pero las correcciones han sido pequeñas y sanas, ¿no? Alguno dirá, oh, pequeñas, si fue un 10%, eso no es nada cuando se ha subido un 200%, ¿no? Han sido correcciones, la verdad, muy tenues, muy poco proporcionales a lo que se ha subido, así que ha sido una tendencia muy cómoda de seguir la de la bolsa americana, y la del DAX, aunque también es alcista, impecable, no perdió ningún mínimo relevante, no ha sido cómoda de seguir, porque ha respetado los mínimos crecientes, pero con un zigzagueo y unos dientes de sierra mucho más profundos. Soporte en el DAX intermedio en la media 200 y sobre todo 9.214 puntos. FTSE, bolsa de Reino Unido, no hay novedades, no quiero tampoco pararme mucho con esto porque es repetir lo mismo, pero es bueno repetirlo para que lo tengáis en cuenta porque esto es realmente lo que importa, ¿no? La tendencia que hay de fondo y hacia dónde podemos ir en próximos meses. El FTSE sigue alcista con objetivo pendiente hacia 7.325 por un gran hombro cabeza hombro invertido y con primer soporte en los 5.788. De momento sin ninguna señal de cambio de tendencia. Primer soporte media 200 sesiones y como soporte intermedio la zona media, pero sobre todo esos 5.788. Creo que lo más probable es que el FTSE siga subiendo para cumplir ese objetivo, que además se unió a otro objetivo que tiene pendiente por gran rectángulo lateral roto al alza hacia 7.410, que yo creo que también cumplirá. Así que todo apunta a más subidas para medio o largo plazo en el FTSE, ¿no? Ruido aparte, cortoplacista, pues para medio o largo plazo parece que el gráfico indica que lo más probable es que vamos subidas en el Reino Unido. La bolsa italiana, pues aquí tenemos un problema. El problema es la media 200 sesiones, que os dije que seguramente iba a funcionar de resistencia. De hecho, antes del verano decíamos, pues podría rebotar el MIB, pero el problema es que si rebota la media iba a tener resistencia si a la primera no creemos que la supere. Es exactamente lo que ha hecho el MIB en el mes de septiembre, a principios del mes de septiembre. Intentar romper esa media 200 y no conseguirlo y chocar con ella y desde ahí volver a corregir. Por encima de ese nivel tendríamos un primer claro síntoma de mejoría, es decir, de superar los 17.397 puntos. Pero mientras el sector bancario italiano ande tan flojito, pues hay este problema, ¿no? Y esta debilidad. De hecho, la bolsa italiana es la peor bolsa de las importantes en Europa, baja este año en torno al 24% de caída en lo que va de año, que es muchísimo, ¿no? PSI portugués, os dije que no es un índice importante en cuanto a volumen o liquidez, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque esta quizá es la estructura más clara de todos los índices europeos. Está dentro de un canal bajista de medio largo plazo, se mueve en el canal desde el 2015, desde hace más de un año, y no hay ningún síntoma de mejoría mientras no rompa el techo del canal. Hemos avisado que el techo del canal era resistencia desde hace un montón de meses y ya nos ha funcionado, o os ha funcionado, si lo habéis seguido, 6 veces desde que lo hemos avisado. La última vez ha sido a principios de este mes, de septiembre, y desde ahí ha vuelto a caer, ¿no? Así que bueno, resistencia muy importante ahí en el techo del canal. Mejoraría muchísimo el PSI portugués
y también pensaría que nos avisa de un buen tramo de subida y de que lo peor ha pasado si supera 4.840. 4.840 puntos el nivel clave a superar por parte del PSI portugués. Nos vamos a Estados Unidos, al SP. En el caso del SP500, pues la tendencia es muy alcista. No hay ningún síntoma de deterioro. Solo lo habría si pierde los 1810, el soporte clave que marcábamos en verano y que funcionó, que marcamos a principios de año y que funcionó también en febrero, ¿no? De momento todo apunta a más subidas porque se ha roto al alza ese rectángulo, ese movimiento lateral que decíamos que probablemente se iba a romper por arriba. Así fue, pero no porque yo sea muy listo, sino porque apuesta a favor de la tendencia, que es lo que pues nos recomiendan los grandes inversores de todos los tiempos, ¿no? Lo que nos recomiendan los grandes inversores que aparecen en el pequeño libro de los grandes inversores. Al final, si tú utilizas y sigues los consejos de los mejores traders de la historia, es posible que puedas tener buenos resultados. Si tú operas como opera la masa, sabiendo que la masa pierde el 95% de inversores, ¿cuáles creéis que van a ser vuestros resultados? ¿Qué creéis que será mejor? ¿Que operéis como operan la mayoría, como operan los pequeños inversores, los inversores novatos, donde el 95% pierde, o que operéis como los inversores que han tenido más éxito a lo largo de la historia? ¿Qué pensáis que os puede salir mejor? ¿Operar como la mayoría o operar como los grandes expertos o los grandes triunfadores a lo largo de la historia en la bolsa, que decían que hay que seguir la tendencia? ¿Qué opináis? Dice Juan, comenta que como los grandes, ¿no? Yo creo que os va a ir mucho mejor si no os peleáis con el mercado y intentáis seguir la tendencia, ¿no? En el SP es alcista, por lo tanto, como dice Charles Dow, una tendencia está vigente hasta que no se generen señales de cambio de tendencia. Por eso decíamos que mientras no perdiera 1810, lo más probable es que el SP marcara nuevos máximos. Es lo que ha hecho y tenemos un objetivo pendiente por ruptura de rango lateral o rectángulo hacia 2423. Lo más probable es que lo cumpla. E incluso tenemos por ahí un segundo alcista no excesivamente fiable pendiente hacia 2302. En el caso del Nasdaq 100, que es la bolsa más fuerte de Estados Unidos, desde el año 2009 la subida ha sido espectacular. Vemos cómo ha cumplido el objetivo que os proponía por estructura de segundo impulso alcista Fibonacci, siguiendo el método Fibo explicado en el curso online de Bolsa General y que comenté aquí en estos seminarios. Os lo avisé en el mes de julio. Marcábamos ese gran objetivo hacia 4.864, decíamos que era una estructura muy fiable y el objetivo ya se ha cumplido. El primer soporte estaría en 4.179 y en el soporte clave a largo plazo en el último mínimo creciente relevante en los 3.888. Mientras no pierda ese nivel no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Pasamos ahora a Forex con el euro dólar, porque en el euro dólar os quiero avisar de una estructura interesante para próximos días. Vale, y es una estructura bastante grande, así que puede valer la pena pues tenerla en cuenta, ¿no? En el caso del euro dólar, que ahora mismo está plano, ni sube ni baja, 0% en el día de hoy, podemos ver una posible figura de doble suelo en los 1.1120, una gran figura de doble suelo, si el euro dólar supera los 1.1328. 1.1328, así que yo vigilaría esta posibilidad. Por encima de 1.1328 todo apuntaría a más subidas en el euro dólar, y si perdiera el soporte de los 1.1120 yo creo que todo apuntaría a un nuevo tramo de caída, así que hay que vigilar esos niveles. Tiene una resistencia intermedia antes de los 1.1328 en los 1.1284. Por encima de ese nivel ya tendríamos un primer síntoma de mejoría. Ahora pues lo que está intentando es agarrarse a la zona de la media 200 sesiones, que está casi plana, ¿no? Sube muy ligerísimamente. Así que bueno, veremos si desde ahí sube. Si supera 1.1280 mejora un poquito y confirma mejoría y activa una gran figura de doble suelo y un gran objetivo alcista si supera 1.1328 dólares. Libra dólar, pues la divisa que tanto ha sufrido, ¿no? Desde el Brexit. Bueno, pues está intentando un rebote desde niveles de sobreventa tras haber avisado con una vela
Caracasa negra. De hecho, pues aquí hizo un trade, hizo una operación en la libra dólar tras se sabe la Caracasa. Luego se apoyó prácticamente en el mismo nivel y parece que ha hecho una especie de doble suelo no al tick, ¿no? Que podría traer un intento de rebote. Ahora está consolidando en un movimiento bastante lateral, que podéis ver aquí. Amagó con un doble techo, prácticamente está ahora en un rango lateral y vamos a ver por dónde rompe, ¿no? Yo no descarto que rompa por arriba, ¿eh? No lo descarto en absoluto, y en el euro dólar tampoco lo descarto, que pueda haber una ruptura por arriba. Petróleo Brent, que está pegando unos bandazos estos días tremendos, ¿no? Un día baja, otro sube, otro día baja, hoy le toca subir fuerte porque el activo no acaba de coger tendencia, la media 200 sesiones está prácticamente plana, ha ido pivotando sobre la zona de 46.90, que ha funcionado un montón de veces como soporte o resistencia, todo el tiempo pivotando sobre esa zona, como podéis ver en el gráfico que os estoy enseñando del petróleo Brent. Y vamos a ver para qué. Yo no descarto que sea para intentar seguir con las subidas. Yo esperaría que rompa algún nivel clave, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos marcar un bonito suelo de superar esta zona de resistencia, que serían los 47,66. 47,66. Bueno, lo ha activado, ¿eh? Está activado ahora hace 5 minutos, o sea que el petróleo ha activado un triple suelo y ya previamente teníamos un doble suelo pendiente. Lo vamos a medir, a lo mejor no lo veis claro, pero el máximo entre esos mínimos está aquí. O sea que el triple suelo se acaba de activar, pero ya tenía un doble suelo también activado. El doble suelo tendría objetivo exactamente, doble suelo 48,23 dólares y el triple suelo que también ha activado, este ya tiene un objetivo mayor, no creo que lo cumpla hoy, ni mucho menos. El gran triple suelo que ha activado el petróleo Brent sería hacia niveles de 49,69, o sea que creo que es más probable que veamos más subidas en el petróleo, ¿de acuerdo? Pues seríamos positivos ahora mismo desde Bolsa General con el petróleo Brent. Continuamos, vamos a otras materias primas. En el caso del oro, dijimos que lo más probable era una consolidación después de una subida muy vertical y tras aparecer en el gráfico una vela dojilápida en la sesión del día 7 de julio. Y decíamos, esto puede traer un descanso en la subida. Previamente os había dado señal de compra en el oro por análisis técnico en los 1.070 dólares por doble suelo en estos seminarios y publicado incluso en el periódico, en mi sección de bolsa toda página de cada domingo. Y hablaba de que el oro había hecho un suelo, que podía empezar un rebote, empezar una subida. Y desde entonces no ha parado de subir. Luego marcamos un triple suelo hacia 1130, que también cumplió. Luego un objetivo por ruptura de canal bajista hacia 1290, que también cumplió. Y lo último es un objetivo por ruptura de canal bajista a largo plazo rojo hacia 1385, que está pendiente de cumplirse y que veremos si también cumple. De momento estaría activado y pendiente. Yo creo que es una consolidación sana y que lo más probable después de esa consolidación sea seguir con la subida. Tiene una pequeña bajista que hay que vigilar, en el momento que la rompa, pues yo creo que todo apuntaría que ya se produciría otro tramo de subidas. Y en el caso de la plata, hay un doble techo activado y pendiente, eso siempre nos haría ser mucho más precavidos. Yo creo que lo mejor ahora mismo en la plata desde hace semanas, y lo vengo repitiendo, es estar en liquidez, porque aunque hay un objetivo bajista por doble techo, hay tanta inercia alcista de fondo que yo me siento más cómodo estando en liquidez, ¿no? Quizás si perdiera soportes, como podría ser el último mínimo relevante o una pequeña directriz alcista que une los últimos mínimos, pero sobre todo si perdiera 18,45, perdón, no, 18,39, quizá de perder esos 18,39 yo creo que todo apuntaría a ir a buscar como mínimo niveles por debajo de la media de 200 sesiones. Pero creo que lo mejor sería estar en liquidez porque hay bastante inercia alcista y ya veis que le está costando caer a pesar de tener ese doble techo en los 20,70, 20,75 dólares aproximadamente. Y en cuanto a acciones, no sé si queréis ver alguna en especial, pero voy a empezar mientras tanto con Inditex, que es uno de mis valores favoritos en la bolsa española desde el año 2009, cuando la recomendábamos para largo plazo en portada de Bolsa General, como uno de los 5 valores más fuertes para medio plazo en la bolsa española, y la verdad que no me arrepiento, ¿no? Desde entonces se ha multiplicado por
por más de 5. Así que bueno, muy contentos, ¿no?, con aquella recomendación publicada en la web. Si ponéis en Google recopilación valores medio plazo bolsa general, os saldrá el artículo y lo podéis leer con calma, ¿no? Sigue muy alcista, no ha cambiado nada. Sí, lo que ha cambiado es que no ha parado de subir y ha hecho ganar mucho dinero a los que hayan confiado en esta tendencia que de momento se ha iniciado en 2009 y no ha terminado. Y en el corto plazo apunta más subidas porque tiene un rectángulo roto al alza, objetivo 35,03 euros. O sea que apunta más subidas Inditex, muy buen aspecto técnico, y de producirse correcciones, lo que siempre digo, serían oportunidades para intentar incorporarse a esta tendencia alcista, ¿no? Uno de los valores más fuertes del mercado. Bueno, Pablo me pregunta por BME, vamos a intentar contestar alguna de vuestras preguntas de acciones. Vamos a BME. Bueno, en el caso de BME, fuerte subida desde los mínimos del Brexit. Ahí entró dinero, ahí apareció un velón blanco, una tremenda vela blanca. La vela fue muy interesante, avisaba de que seguramente íbamos a ver subidas, muy parecida a la que hizo Día también ese 24 de junio. Y ahora pues le toca seguramente consolidar, quizá a niveles FIBO. Y después de consolidar, yo creo que lo más probable es que luego intente volver a subir. Pero para el que esté fuera, yo esperaría que deje de consolidar, no descarto que pueda corregir un poco más. Y luego si corrige algo más y en el futuro supera 28,83, nos activaría una estructura por Fibonacci y ahí confirmaría señal de compra. En cuanto a Día, también tenemos una fuerte subida desde el mínimo del Brexit, muy parecida a la vela a la que dejó BME. También ahora está consolidando, aunque con más fuerza que, desde luego, que BME. Me gusta más Día que BME a día de hoy y desde hace unos meses. Y está consolidando y le vendría bien que consolidara un poquito más antes de seguir subiendo. Incluso le vendría bien que corrigiera. Y después de esa corrección, si superara 5,80, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Vale, ahora después de una buena subida, estaría en ese punto de necesidad de consolidar. Por cierto, antes de seguir, que veo muchas preguntas, también me preguntáis por ArcelorMittal, por ejemplo, os dejo información sobre Bolsa General, nuestra web. Supongo que la mayoría ya la conocéis porque llevamos casi 10 años ayudando desde la web a inversores de todo el mundo y subiendo un montón de análisis, artículos, colaboraciones, videoanálisis, etcétera, etcétera. Ahí hay muchísima información. Y también os doy la información sobre el libro del que hablé antes, sobre el pequeño libro de los grandes inversores. Y por último, pues compartir una buena noticia. Hoy la he anunciado en mi Facebook, en David Galán Bolsa General, y es que ya hay fecha para la 8ª edición del curso presencial más completo en el norte de España, el curso de bolsa, el programa de bolsa en la F Business School, en la escuela de negocios más prestigiosa de Galicia, en la que tengo el honor de dirigir este curso de bolsa y también de formar a muchos gestores de banca en el máster en Bank and Finance de la F Business School. Y empezaremos con ese curso que dura casi prácticamente 3 meses, un poquito más de 3 meses, el 24 de octubre. Y como todos los años, pues los días son lunes y jueves por la tarde, de 7 a 9, para pues que todas las personas que trabajan también puedan asistir, ¿no?, a ese curso de bolsa presencial, ¿no? Porque online ya sabéis que tenéis la opción y además elegís vosotros el día que queráis para empezar, a la hora que queráis, y 24 horas abierto siempre el curso. De manera online ya tenéis el de Bolsa General, ¿no? Pero para el que le gusta la formación presencial, pues ya sabe que todos los años, este año es la 8ª edición, damos ese curso en A Coruña. Bueno, hemos visto el día, vamos ahora a ArcelorMittal, que está también muy volátil, pero el gráfico ha mejorado mucho. Ya os lo comenté semanas atrás, es un valor que me gusta. No me gustaba nada de nada hasta hace pues 5 o 6 meses, ¿no?, que el gráfico mejoró, rompió la media de 200 sesiones y a partir de ahí la media de 200 sesiones, que era resistencia, pasó a ser soporte. Se puede ver muy claro en el gráfico diario de ArcelorMittal y por lo tanto Arcelor está en tendencia alcista, de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia, y tiene un objetivo activado hacia 7,29 por estructura por Fibonacci. 7,29 el objetivo de ArcelorMittal. Soporte, el primer soporte, como os decía, media 200 sesiones y sobre todo en la zona de los 3,80 euros. Vale, Isa me pregunta por Inditex, por un mini doble techo que comentamos la semana pasada, creo que fue.
A ver, vamos a abrir el gráfico. Vale, la semana pasada comenté que no había ningún doble techo, ¿eh? Vamos a hablar con propiedad, ¿eh? Pero me gusta ser muy escrupuloso porque si no puede haber gente que se confunda, ¿no? La semana pasada no hablamos de doble techo. Hablamos que habría un doble techo si perdía los 31,52. Esto es así, ¿no? Es correcto, no estoy mintiendo. No dijimos que había doble techo. Dijimos que habría doble techo si perdía 31,52. ¿Es eso correcto? Digo para ser exactos, pero yo no dije que hubiera ningún doble techo, ¿eh? El doble techo se activa si pierde el mínimo entre máximos, como explicamos en estos seminarios y por supuesto explicamos esto y mucho más en nuestro curso. O sea que Inditex no activó ninguna figura y además ya no la puede activar. Podría activar otro muy pequeñito ahora si pierde 32,51, pero es que yo insisto, en Inditex hay que estar comprado, hay que estar largo, es un valor en el que hay que tener en cartera. No sé si así soy más claro, desde el año 2009. Pero no lo digo ahora. Si queréis, busco el enlace y os lo pongo, donde recomendamos Inditex en 2009 como uno de los valores a tener en cartera para largo plazo. Ese artículo está publicado en Bolsa General. Recomendamos Prosegur, Inditex, Red Eléctrica, CAF y el otro, a ver si, Viscofan. De esos cinco, es curioso, porque han pasado, fijaros qué casualidad, que han pasado 6 años y solo hay uno de los 6 que no esté marcando ahora máximos de la historia. Solo hay uno de los 6 que no está marcando ahora máximos de la historia, que es Viscofan, de los 5, perdón. Y Viscofan es el que más ha subido de todos, o sea que ha sido espectacular los 5 valores, pero no he hecho nada especial. Simplemente he demostrado que usando análisis técnico se puede ganar mucho dinero siguiendo grandes tendencias de largo plazo, que es lo que la manera en la que se han hecho millonarios los mejores inversores de la historia que aparecen en nuestro libro y que hayan hecho análisis técnico, porque es verdad que también hay inversores que se han hecho multimillonarios usando value investing o análisis fundamental, ¿no? El caso de Warren Buffett es el más conocido, o Peter Lynch también, ¿no? De hecho, en España, pues el más conocido español sería el caso de García Paramés, ¿no? Que por cierto va a estrenar Gestora este mes que viene. Es el value investing, respetable si se hace bien, pero yo como analista técnico también reivindico los grandes casos de éxito de inversores que han ganado mucho dinero a lo largo de la historia usando análisis técnico, pero no haciendo intradía ni scalping, sino siguiendo grandes tendencias. Bueno, visto Inditex, también hemos visto Arcelor. Vamos a continuar, que hoy hemos llegado con más tiempo al apartado de acciones, que siempre lo intento y lo he conseguido. A veces llegamos demasiado justos a ese apartado de acciones. Me preguntáis por gas natural y Popular y Prosegur. Vamos a intentar ver por lo menos estas tres. Vamos a gas natural primero. Bueno, en el caso de gas natural, es otro valor que dejó una bonita vela el día del Brexit, el 24 de junio, y desde entonces pues hemos dicho que el gráfico mejoraba mucho si superaba los máximos de abril de 17,90 y ese máximo se superó, con lo cual es un valor que está en tendencia alcista y yo creo que lo más probable en gas natural, consolidaciones aparte, es que intente seguir con la subida para medio plazo. De hecho, en gráficos de largo plazo, en escala semanal, en gráfico semanal, se podría ver una divergencia alcista de medio plazo que traería un objetivo alcista muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, estaríamos hablando de que el valor pues podría ir a buscar niveles de 21 euros o por encima de 21 euros, ¿de acuerdo? Cercanos a 22 euros. No es un valor que me disgusta, aunque no está entre los más fuertes de España, no estaría en mi top 5 de los 5 valores más alcistas de la bolsa española, pero sí que es un valor que ha mejorado mucho el gráfico y que está en tendencia alcista. Soporte intermedio en la media 200 sesiones, en el 61,8 de toda la subida y por último en los mínimos del 24 de junio en los 14,14 euros. Decíamos que íbamos a ver también Popular, vamos al gráfico de Banco Popular. El Popular sigue de momento sin levantar cabeza. Decíamos que estaba intentando formar un suelo
entre 1,05 y 1,07. Todavía no se ha roto ese suelo, pero es peligroso, ¿eh? Lo está poniendo en jaque y hay que tener cuidado porque podría acabar rompiendo soporte. Y decíamos que confirmaba mejoría, que ya es decir algo bueno de este valor, porque llevo años y años y años y años siendo muy, muy negativo con Popular, y decíamos que confirmaría el primer síntoma de mejoría y quizá pues buscar un buen rebote si supera 1,28. De momento no ha superado ese nivel. Y luego también 1,36 confirmaría mejoría. Ahí activaría cierta figura de suelo, ¿no? Podría marcar un suelo en el Popular si supera esos niveles. 1,28 y 1,36. Esos serían los niveles de resistencia a vigilar. Y soporte, insisto, 1,05, 1,07. Por debajo de ese nivel, pues ya todo apuntaría a mayores correcciones. Por cierto, que esta historia la cuento muchas veces, pero es buena que la conozcáis, ¿no? Yo lo repito mucho porque hay muchos vendehumos intentando estafaros, pues con opciones binarias o con rentabilidades imposibles, rentabilidades irreales, haciendo trampas, enseñando cuentas demo. Bueno, hay mucha trampa para que piquéis y para que probéis sistemas nuevos o abréis cuenta en brokers, muchas sanguijuelas viviendo del inversor novato, que ganan si comisionáis mucho, si generáis muchas comisiones, ¿no? Y os quiero hablar del largo plazo y de las tendencias os hablaba antes de García Paramés. Vale, García Paramés os dije que era quizá la persona el referente más grande en España de value investing y considerado uno de los mejores inversores españoles. Su trade record anual es muy bueno, es un 16% anual. Ya os digo que en Facebook el más paquete gana un 16% en una semana, el más malo, el más paquete, gana un 16% en una semana. Pero claro, es irreal, no es real. Si no, el mejor inversor uno de los mejores inversores de España no sería García Paramés, serían los que andan por Facebook, ¿no? Intentando captar a sus víctimas. Pero siempre cuento una cosa de García Paramés para que reflexionéis, ¿no? Porque a veces yo creo que la mayoría de inversores tenéis expectativas irreales. Y yo tampoco me gusta daros una ducha de agua fría, ¿no? Pero sí que me gustaría, pues, ser realista, para que nadie se lleve luego decepciones y frustraciones, ¿no? Sobre García Paramés, ¿sabéis cuánto ganó en el año 2008? Tiene de trade record anual un 16% y está considerado, pues, uno de los mejores inversores de toda España y uno de los mejores de Europa. ¿Qué rentabilidad obtuvo en el año 2008? ¿Cuánto creéis que ganó en el año 2008? Vale, hay un montón de respuestas. Juan me comenta 20%, Ginés dice un 12%, Jorge un menos 20%, Car un 2,5%, Carlos dice que perdió, Ginés un 12%. Bueno, y veo un par de respuestas que van muy acertadas. Perdió más del 40%. Perdió más del 40%. Y luego, pasados un par de años, lo recuperó. Y pasados un par de años más, pues se volvió a incrementar las ganancias y volvió a estar en máximos de beneficios. Pero en 2008 perdió más del 40%. Para recuperar un menos 40 hay que luego ganar casi un 90%. No sé si sois conscientes de esto, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que puede haber que todo método, todo sistema, todo método tiene rachas negativas. Si os apalancáis, nunca vais a poder recuperar la inversión. Imaginad a alguien que hubiera seguido a Paramés, no puede porque es un fondo de inversión, pero que hubiera hecho esas mismas operaciones apalancado. Game over. Quiebra. Se perdería todo. Lo perdería absolutamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier sistema, ya sea de intradía, de ultracorto, de medio plazo, de largo plazo,
Análisis técnico, value investing. Cualquier sistema va a tener malas rachas. Cualquiera. Por lo tanto, es muy importante que no os apalanquéis en exceso y gestionéis bien el riesgo. Siempre os digo que no arriesguéis en una operación más del 1,5% de todo vuestro capital. Eso es muy importante. Hombre, en el caso del value investing no ponen stops. Entonces, claro, si viene una crisis muy fuerte y se hunde todo el mercado, como pasó en 2008, pues es factible que pase lo que pasó, que ese año pues haya fondos de value investing palmando un 40%, un 50%, un 60%, un 39%, un 48%, un 55%. Entra dentro de las posibilidades, ¿no? También es verdad que luego, si al tener ese sistema que no pone stops, si elige bien las compañías, pues luego puedes llegar a ganar mucho. Si luego esos valores se recuperan, pues puedes ganar mucho, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Con el value investing. Si eliges bien las compañías, a la larga, pues acabarás ganando dinero, ¿no? Yo me siento más cómodo gestionando el riesgo y poniendo stops. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Yo recomiendo poner stops porque si no, no está gestionado el riesgo. Y además, confío más en García Paramés eligiendo compañías que en un inversor principiante que seguramente va a elegir lo peor de lo peor pensando que están baratas, ¿no? Las más débiles, que además pueden quebrar, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Una empresa puede llegar a quebrar y valer nada, entonces se pierde todo el capital. Por eso yo recomiendo que pongáis stops, pero eso sí, no renunciar a intentar coger grandes tendencias, que yo creo que es ahí donde está el dinero en mayúsculas, ¿no? Yo en mi trading particular, gestionando mi patrimonio, gestionando mi dinero, mis ahorros, la gran parte de mi capital lo que hago es buscar grandes tendencias. Y luego tengo una pequeña parte de mi capital jugando al ultracorto. Opero en índices, opero en Forex, opero de vez en cuando en materias primas, aunque poco. Y lo hago porque me gusta, pero yo sé que el dinero en mayúsculas está en coger grandes tendencias. Pero no es que lo diga yo. Leeros el pequeño libro de los grandes inversores y aprended de los mejores traders de la historia. Siempre es bueno hacer lo que hacen los mejores. Seguramente los resultados van a ser buenos si hacéis lo que han hecho los que han ganado dinero. Si hacéis lo mismo que los que pierden dinero y si hacéis lo mismo que los que duran un mes en bolsa, porque la estadística es muy cruel, yo creo que lo más sorprendente de la estadística, porque yo la estadística de que el 95% de inversores pierde, pues ya la conocí hace más de 15 años y la venimos repitiendo en Bolsa General desde hace casi 10. Pero lo que me sorprende es el tiempo que dura un inversor en bolsa. Eso sí que me sorprende porque cada vez es mayor el tiempo que tarda, cada vez es menor el tiempo que tarda un inversor en arruinarse. La mayoría de inversores no sobrevive al primer año. Un porcentaje altísimo pierde más del 50% en su primer año de vida como trader. Con lo cual, entenderéis que muchos inversores que pierden un 70-80% ya dejan la bolsa o dejan de mirar la bolsa y dejan los valores ahí pillados. Ya, es decir, es una pena, ¿no? Que una persona diga, me apetece entrar en esto de la bolsa, me apasiona, y en menos de un año pues ya lo deje porque lo ha perdido todo, o prácticamente todo, ¿no? Por eso os insisto tanto en la gestión del riesgo. Bueno, el petróleo pues parece que se está disparando. Enhorabuena, objetivo de doble suelo cumplido. Y vamos a ver si cumple también el triple suelo que hemos marcado, ¿no? De momento ha empezado con fuerza, obviamente tampoco va a poder subir vertical cada hora, pero bueno, ha empezado bien. Ya os dije antes que apuntaba más subidas, de momento pues ha arrancado con mucha fuerza. Me alegra porque desde que lo hemos comentado ha pegado un buen tirón, otro buen tirón al alza, en vivo y en directo, que es como se tienen que decir las cosas y como lo hacemos siempre cada día en el centro de traders de Bolsa General, y veremos si cumple también esa figura que queda pendiente de triple suelo. Bueno, hasta aquí este seminario de cada miércoles con GKFX. Agradezco como siempre la confianza que depositáis en Bolsa General. Gracias por asistir a estos seminarios y desearos como siempre muy buenas tardes y muy buen trading.